La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Que ha venido hoy en esta mañana. Quita prejuicios, conceptos, criterios, quita todo aquello, argumentos, todo aquello que quiera oponerse a tu palabra y ayúdanos a entender tu palabra, porque tu palabra es vida, es paz y libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Usted me puede regalar quitarle un poquito de abajo, ponerle un poquitico de medios Gloria a Dios. Como yo tengo mucho abajo, entonces te escucho. Métale un poquito de medios y brillo y un poquito de ganancia, porque como ahorita va a cantar, entonces. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? 4 apenas. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, no están bendecidos, rebendecidos. Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 7. 31:7. ¿Cuántos creen que están en un nuevo tiempo? 4 apenas. ¿Cuántos creen que están en un nuevo tiempo? Sepa y entienda que cada vez que nosotros empezamos una nueva etapa, empezamos un nuevo ¿qué? Un nuevo tiempo. Así como cuando el clima cambia de verano a invierno, cuando se cambia de clima, también se cambia de ¿qué? De tiempo. Y todo cambio de tiempo, ¿qué produce? Produce cambios. Entonces, cuando está en invierno, ¿qué le toca que hacer a usted? Vestirse conforme a ¿qué? A ese tiempo. Entonces ya le toca venir con saquito, le toca que salir con la sombrilla, porque usted no sabe en qué momento va a llover, ¿sí o no? Entonces, cada cambio produce en nosotros también una manera en la cual nos tenemos que comportar o nos tenemos que conducir. Y es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios quiere traer un cambio a la iglesia tiene que entender ese cambio, pero también hay cambios que van a producir una manera de cómo conducirnos, cuál es el paso a seguir, qué es lo que debemos hacer como iglesia. Y es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque usted se imagina en invierno con ropa de verano. ¿Qué va a pasar? Se resfría, ¿sí o no? Entonces, según el cambio, así debe ser el cambio interno que el Señor quiere hacer. Todo proceso o todo cambio que el Señor quiere traer a nuestras vidas va a producir en usted una conducta, pero también va a producir en usted una manera de cómo conducirse. Y es importante que pueda entender esto. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 31:7. Y llamó Moisés, ¿a quién? ¿Por qué llamó Moisés a Josué? Si usted lee el contexto de esta historia, el contexto de esta historia fue cuando ya Moisés estaba a punto de ¿qué? De morir. Y necesitaban un cambio, ¿sí o no? Ya empezaba un nuevo ¿qué? Un nuevo proceso. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, que representaba un diseño antiguo, un diseño de una generación que ya había pasado, necesitaba Moisés impartirle ese cambio ¿a quién?
a Josué. Que Josué pudiera entender que lo que él iba a hacer era cumplir el legado de Moisés. Pero la pregunta es, ¿será que Josué iba a hacerlo de la misma manera? No lo iba a hacer de la misma manera. Sepa algo, el Señor forma nuestro carácter, pero no daña nuestra personalidad. Amén. El Señor forma nuestro carácter, pero no daña nuestra personalidad. Cada quien fue levantado con una personalidad la cual el Señor forma a través de su carácter. Entonces, si usted lee la historia de Josué y la historia de Moisés, son totalmente distintas, pero tenían un llamado. ¿Cuál era el llamado? Llevar al pueblo de Israel al lugar que Dios había destinado. Entonces mira lo que le dice Moisés. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Esfuérzate y anímate. No escuché. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y anímate. Exacto. Le dijo, esfuérzate y anímate. ¿Sabe algo? Cuando empiezan los nuevos procesos, van a venir retos, van a venir complicaciones, van a venir bendiciones, pero también van a venir situaciones donde a usted le va a tocar tomar determinaciones. Entonces Moisés estaba diciéndole a Josué, vas a empezar un nuevo proceso, pero necesito que ¿qué? Esfuérzate y que te animes. Esfuérzate y ¿qué? Cada vez que nosotros somos llamados al Señor a una nueva etapa, lo primero que el Señor te va a decir es que esfuérzate y anímate. ¿Cómo así, pastor? Déjeme decirle algo. Cada proceso que empieza, Dios necesita que usted ponga de su parte. Lo que usted en el proceso de Dios aporta es que esfuerzo y ¿qué más? Y animarse. Y animarse. Eso no lo puede hacer Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Eso le toca ¿a quién? A usted. Si usted está emprendiendo un negocio y empezó a hacer el negocio, pero usted no está viendo resultados, ¿qué le toca? Esfuércese y anímese. Porque todo proceso al inicio le toca empezar a usted. ¿Cómo así, pastor? Todo el que empieza un negocio sabe que cuando empieza el negocio, los primeros 6 meses o el primer año es de inversión. Es de esfuerzo y de qué? Y de animarse. Porque al principio no va a dar resultado. Al principio todo lo que usted comienza a hacer es sembrar, 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 sembrar. ¿Sabe algo? Para sembrar y no ver resultado, ¿cómo se siente usted? Se desanima porque es tanto que sembró. Abono la tierra, le he hecho agüita y todos los días la miro, pero no veo resultado. Porque ¿sabe algo? Dios comienza a tratar el corazón. Y Moisés lo sabía y Moisés lo había vivido en carne propia. Y Moisés sabía que había momentos en medio de la transición y en medio de todo su caminar que muchas veces le tocó ¿qué? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Sí está escuchando la preca? ¿Qué le tocó? Esforzarse, diga. Esforzarse. Y esta palabra se lo voy a decir las veces que sea necesario. Porque ¿sabe algo? Si usted está llamado a transicionar, a crecer y avanzar, se va a acordar de mí. Porque hay momentos donde por un proyecto que usted tiene en su corazón, le va a tocar dormir poco. Y le va a tocar pasar más tiempo. Déjeme decirle algo. La oración de un apóstol, la otra vez estábamos en un evento y la oración de un apóstol decía, Señor, gracias. Oro por este pueblo. Dejo de dormir para que ellos duerman. Dejo de comer para que ellos coman.
Y a mí me llegó mucho esa oración. Y yo, uy, ¿cómo hace? Es cierto. ¿Cuántas veces al pastor le ha tocado orar por las finanzas del pueblo? ¿O cuántas veces al pastor y a la pastora les ha tocado ayunar para que el Señor toque el pueblo? ¿Y qué es ayunar? ¿Ah? Dejar de comer. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces al pastor le ha tocado hacer vigilias para que el pueblo pueda dormir en paz? Porque yo le digo algo a nosotros como ministros, que el Señor nos levanta a las 3 de la mañana y nos dice, levántese ahora. Y muchas veces dejamos de estar de dormir ese tiempo. Las 3 de la mañana le llamamos la hora OA. ¿Usted sabe por qué le llaman a las 3 de la mañana la hora OA? Los que les toca trasnochar. Porque esa es la hora donde más sueño le da uno. Y más lo saben los vigilantes. Esa hora es difícil. Es la hora donde muchos no pueden, porque es la hora donde el cuerpo entra en un descanso profundo. Pero esa hora es donde más conexión tenemos con el Señor. Y eso ahora el Señor, a muchos. ¿Cuántos el Señor los ha levantado a la madrugada? ¿Sí, no? ¿Y qué los pone? ¿Los pone a ver Facebook? No, sí o no, que no. Hay gente que levanta a las 6 de la mañana a ver Facebook. Sí, a ver TikTok. Hay gente que el Señor los levanta a la madrugada a orar. Y sabe, para hacer eso usted tiene que ¿qué? Esforzarse. El problema de la iglesia es que la iglesia no ha entendido que para que podamos lograr más de lo que hemos logrado, necesitamos ¿qué? Esforzarnos y ¿qué? ¿Y cuál es la otra palabra? Y animarse. No espere que alguien lo anime, a usted le toca animarse. Yo le digo, muchas veces me ha tocado a mí solito, José, tú puedes. Muchas veces me ha tocado predicar y me ha tocado así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando mi hijo nació con hemoglobina de 4. O sea, no tenía sangre. Si una persona que le baja la hemoglobina a 10 o a 11, dicen que tiene ya, ¿cómo le dicen? Anemia, que tiene muy bajitos los glóbulos rojos. Mi hijo nació con hemoglobina de 4. Y el pediatra, eso fue en la Versalles, dijo, papá, pues no te doy una buena noticia, yo te tengo que decir la verdad, pues el niño posiblemente no pase 8 días. Porque un niño con hemoglobina de 4 quiere decir que no tiene sangre, y por no tener sangre se mueren los órganos, se va muriendo lentamente cada órgano. Y estaba diciendo el diablo. Yo le dije, no, mi hijo no le va a pasar nada. Ese día apenas me dieron esa noticia. En la noche me tocaba predicar. Y el Señor me dijo, vas a hablar de la fe. Dígame usted cómo una persona va a hablar de la fe cuando un diagnóstico tan duro le han dado aquí de su hijo. ¿Cómo usted va a predicar? ¿Qué le toca? ¿Qué me toca hacer? Esforzarme y animarme. Y hablar de la fe, como dice la Biblia. La fe es que. La fe es que. Ayúdeme. La fe es que. La certeza de lo que ¿qué? Yo le hago una pregunta. ¿Usted qué está esperando? ¿Usted qué es lo que está esperando? Ese día me paré y yo estaba esperando una respuesta de Dios. Y por eso me paré, me esforcé y me animé a predicar. Y me dijo, tú puedes. Era lo que Moisés le estaba diciendo a quién. A José. Esfuércese y anímese. Porque lo que se le viene es grande. Y para usted soportarlo, tiene que esforzarse. Y yo me acuerdo que esa noche prediqué.
me paré en el altar y comencé a predicar de la fe con el corazón destrozado, pero estaba predicando. Y mientras predicaba yo sentía el fuego de Dios. Yo sentía la presencia de Dios de una manera sobrenatural y comenzaba a hablar y hablar. Y había momentos donde el enemigo quería atacar mi mente y decir, pero tanto que habla de fe, mire su hijo. Está hospitalizado. Pero a pesar de todo, ¿qué hacía yo? La fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tenía la certeza que Dios estaba orando en mi hijo y también estaba esperando esa respuesta sobrenatural. Pero si usted no se esfuerza y si usted no se anima, ¿qué va a pasar? Usted no va a ver nada. El resultado de la fe es nuestro esfuerzo y nos animamos. ¿Cuántas veces estuvimos a punto de lograr algo, pero por no esforzarnos y no animarnos, ¿qué pasó? No lo logramos. Desistimos en medio de ¿qué? Del camino. Y Moisés sabía que el reto que tenía Josué era muy grande. Y por eso le dijo, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría. Dice, y tú, ¿qué dice? Se la harás heredar. Y el Señor va delante de ti. ¿Qué le dice? Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ¿ni qué? Ni te intimides. ¿Por qué le dicen ni te intimides? ¿Sabe? Porque el reto que iba a asumir Josué era muy grande. Cuando el Señor me dijo a mí que yo iba a ser pastor, dije, yo voy a ser pastor. Al principio, eso le intimida a uno. Y de repente el Señor me dijo, vas a ser pastor, pero también te voy a dar el don de la maestría, porque vas a enseñarles también a pastores. Y yo vi como así. Entonces, comencé a reunirme en el sector con pastores. Le caí en gracia a un apóstol y se hizo una reunión de pastores. Y él me dijo, pastor, necesito que usted vaya y predique. Que Dios me dijo que usted tiene que predicar ahí. Yo dije, amén. Y el día que empecé a predicar y estaba ahí compartiendo con los pastores, ese día el Señor me dijo, ¿te acuerdas de la palabra? Hoy se está cumpliendo. Dios ha dicho muchas cosas de nosotros, pero ¿sabe muchas veces por qué no nos alcanzamos? Porque no nos esforzamos. ¿Sabe qué significa esforzarse? Significa luchar. Esforzarse significa consagrar. Luchar significa esmerarse. Luchar significa levantarse. Luchar significa alentarse. Cuando usted se esfuerza, ¿sabe algo? El Señor está viendo que usted está agotando todos sus recursos y por causa de eso, Él interviene. Dios está mirando y muchas veces Dios nos va a llevar hasta el límite para ver si estás o no estás comprometido con lo que dijiste. Porque hay gente que dice, pastor, como dijo Pedro, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Señor, estaré contigo ¿hasta dónde? Hasta la muerte, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Porque muy fácil es decirlo, pero qué difícil cuando toca en el momento. Entonces, cada proceso requiere de una dedicación. Mira lo que dice, vayamos a 1 Reyes 2:1. Cada proceso de transición requiere un compromiso. 1 Reyes 2:1.
Dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Y qué le dijo? Esfuérzate. ¿Y qué le dice más? Y sé hombre. Miren lo tremendo que el consejo que le estaba diciendo un padre, le estaba aconsejando ¿a quién? A su hijo. Porque el sucesor del rey David iba a ser ¿quién? Salomón. Y miren lo tremendo de la historia, que David lo llamó, y miren lo que le dice ahí, ese texto es tremendo, porque le dice en el versículo, dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y se dice: ¿cómo así esfuérzate y sé hombre? ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo: es el momento de que dejes de comportarte como un niño o de comportarte como el hijo del rey y asumas un compromiso como la del rey. Porque Salomón todo lo tuvo, era el consentido de su madre, y él dijo: es hora de que asumas un compromiso, pero necesito que te comportes como un hombre, que asumas la responsabilidad de un hombre maduro. Ahí en el texto quiere decir de un hombre maduro. ¿Sabe qué es un hombre maduro? Es una persona que es consciente del compromiso que asumió en medio del llamado de Dios. El problema es que en estos tiempos hay muy pocos. ¿Sabe algo? Hay gente que quiere levantar ministerios, pero así como lo levanta, se acabaron. Llega la prueba, llega la dificultad, ¿y qué hacen? Dejan todo tirado. David le dijo: sé hombre, esfuérzate. Y en el versículo 3 dice: guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Necesito que se esfuerce en cumplir lo que está aquí escrito en la palabra. El problema es que, ¿sabe algo? Usted tiene que entender que en medio del caminar usted tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse a orar. Tiene que esforzarse a ayunar. Tienes que esforzarse a vigilar. ¿Sabe algo? Usted tiene que saber que como cristiano tiene compromisos que debe asumir en Dios. Porque es que el problema es que hay un evangelio muy fresco, muy cómodo. ¿Sabe cuál es el evangelio cómodo? El pastor es el que ora, el pastor es el que ayuna, el pastor es el que vigila. ¿Y usted? ¿Usted lo está haciendo? Porque yo le digo algo, va a sonar duro lo que voy a decir, pero el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Y la Biblia dice en Hechos: y los discípulos fueron llamados cristianos. O sea que ¿quién es la iglesia de Cristo? Los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Son aquellos que se preparan. ¿Cuántos vienen los discipulados? 3 personas apenas. ¿Cuántos vienen los discipulados? Esos discipulados lo están preparando a usted para que usted sea llamado que la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es de simpatizantes. La Biblia dice que el Señor estaba predicando. Escúchame lo que dice la Biblia. Que Él estaba predicando y habían 5,000 entre hombres. Sin contar que las mujeres y los niños. Y dice ahí el contexto, parafraseándolo, dice que el Señor se enojó con la multitud y Él decía: ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Y qué pasó? Dice que, pero maestro, dura es la palabra. Y dice que aún discípulos que andaban con el Señor se fueron.
Entonces, la iglesia de Cristo, en ese tiempo, ¿quiénes eran? Los discípulos. ¿Eran cuántos? Eran 12. Esa era la iglesia de Cristo. Los demás eran ¿qué? Simpatizantes. Era gente que le gustaba. Dios tuvo que reprender al profeta Ezequiel. Le dijo: mira este pueblo, porque tú para ellos eres cantor de amores. ¿Usted sabe qué es un cantor de amores? Suena bonito, cantaba muy bonito. La gente le decía: a mí me gusta cómo canta el profeta. Pero el Señor les dijo: pero ellos no escuchan la palabra ni la ponen por obra. Hay un problema, que hay gente que viene a la iglesia y le gusta cómo predica el pastor. Y le gusta cómo suena el grupo de alabanza. Pero no está comprometida. ¿Sabe por qué? Porque no se esfuerzan. Y eso fue lo que le dijo el rey David a Salomón: necesito que se comporte. Cordura. Entienda que el compromiso que usted va a asumir es un compromiso muy serio. ¿Cuántos creen que la iglesia va a crecer? Van para el segundo culto, ¿sí o no? Bueno, esfuércese. Esfuércese. Traiga gente. Comparta. Porque esa labor no es tan solo de los pastores, es también de ¿quién? Del cuerpo. Todos ustedes hacen parte del crecimiento. Todos ustedes. Cuando usted le dicen a alguien: lo invito a la iglesia. Ese es un llamado de unidad. Y si usted no entiende ese llamado, usted no va a ser parte de ese avivamiento. Amén. Ahora mire lo que dice. Vayamos un momentico a Primera de Crónicas 28:10. Primera de Crónicas 28:10. Y aquí David le habla más claro a Salomón. Mira lo que dice. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. ¿Y qué le dice? Esfuérzate. ¿Y qué? En el texto con Moisés, cuando le habla a Josué, le habla de tres cosas: esfuérzate, anímate y no te intimides. ¿Sí o no? En Primera de Reyes, cuando David habla, le dice: esfuérzate y sé qué. Y sé hombre. Y aquí mira lo que le dice: esfuérzate y qué. Y hazla. ¿Qué le estaba diciendo? Tenga determinación. Tenga determinación. Hay gente que se esfuerza, pero no se determina. ¿Sabe algo? Usted se esfuerza, pero si no se determina a hacerlo, no lo hace. Hay gente que dice: voy a levantarme a las 3 de la mañana a orar. Se esfuerza y se levanta a las 3 de la mañana, pero no lo hace. Porque le falta ¿qué? Determinación. Determinación. Por eso él le dijo: esfuérzate y ¿qué? Hazlo. O sea, no se ponga a pensarlo. Porque cuando usted se pone a pensarlo, ¿qué sucede? Ahí se queda. Hay gente que se queda pensando: voy a servir a Dios, pero ahí se quedó pensando: voy a servir a Dios. Entonces, ¿qué le dijo? Necesito que se esfuerce, pero hágalo. Hágalo. Pregunta: ¿qué cosa se ha propuesto usted? Y se ha esforzado, pero no lo ha hecho. Algunos dicen: no, pastor, pues yo me he propuesto hacer ciertas cosas, pero en el Señor, pero no lo has hecho. Hoy tienes que tomar ¿qué? La determinación. Es como el que dice: voy a adelgazar. ¿Sí o no? Se esfuerza, pero no deja de comer, entonces hay que... ¿Sí o no? Hay gente que se esfuerza en el gimnasio y comienza a ir al gimnasio, ¿sí o no? Pero cuando llega la noche, ve la salchipapas, la papa rellena, el aborrajado,
las empanadas, ¿sí o no? Y no se aguanta, ¿sí o no? Se determinó a adelgazar, pero no lo está haciendo. Porque vio la papa rellena, sí, una no hace daño. ¿Sí o no? Venga, me la como y comienza a comérsela. Hay gente que mientras está comiéndola por dentro está llorando, ay, todo el rato que estuve haciendo ejercicio y me maté. Señor, perdóname, iba comiendo de la papa rellena. Y se lamenta y van llorando, pero están comiéndola. ¿Sabe por qué? Porque le falta ¿qué? Determinación. Le falta determinación. Y fue lo que le dijo David a Salomón. Esfuérzate y hazlo. ¿Cuántos se van a esforzar? Entonces, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mira lo que dice Daniel. Esdras, leamos Esdras 10:4. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Mira lo que le dice y quiero que le ponga atención. 10:4. Le dice, levántate. ¿Y qué le dice? Porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. ¿Y qué le dijo? Esfuérzate. ¿Y qué más? Y pon mano a la obra. Tres cosas le demandaron a Esdras. ¿Cuáles fueron? Le dice, levántate. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen obligación? 4 apenas. ¿Cuántos tienen aquí obligación? ¿Cuál es una de las obligaciones más grandes que usted tiene? La familia, ¿sí o no? Antes el Señor le está diciendo, levántese, porque eso es su obligación. Levántese en la mañana a orar, porque esa es su obligación. Pastor, ayúdame. No, es que su obligación es orar por su familia, no yo. Yo lo apoyo en oración, pero su obligación es usted orar por quién, por su familia. Por eso le dijeron a Esdras, mire la palabra tan clara. Le dice, levántate porque es tu obligación. Y después le dice, nosotros estaremos contigo, pero la obligación era de él, no de los demás. Usted quiere que su familia se consagre, ¿qué tiene que hacer? Levántese, porque esa es su obligación. Y después mire lo que le dice, esfuérzate. ¿Y qué le dice? Pon mano ¿qué? A la obra. O sea, no se quede quieto. No se quede quieto. Esfuércese, pero comience a trabajar. Están en un tiempo de transición. Las puertas se están abriendo. Pero ¿sabe algo? Muchas veces el Señor va a abrir puertas, pero no siempre esa puerta que se abre va a ser solita. ¿Qué le toca a usted qué hacer? Moverse. Pastor, estoy orándole al Señor por un trabajo. Esfuércese, pero también haga una hoja de vida buena. ¿Sí o no? Hay gente que quiere conseguir trabajo, pero esa hoja de vida, que la foto de la hoja de vida, van y la sacan por internet y la recortan en un papelito y la pegan ahí. ¿Usted cree que la van a contratar con eso? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Necesitamos diligencia. Lo que usted haga, bien hecho, le va a producir algo. ¿Sabe algo? Un porcentaje del resultado de lo que nosotros vimos tiene que ver con lo que usted hace. Porque el Señor sí abre las puertas, pero si nosotros no ponemos mano a la obra, ¿qué va a pasar? No vamos a ver nada. Pastor, es que yo estoy orándole al Señor y consigo trabajo, pero me echa. Entonces, ¿cómo está trabajando usted? ¿Sí o no? Porque si es de los cristianos, Celio, que le da pereza trabajar. Yo le digo algo, el que se esfuerza
estará entre los grandes, entre los mejores. El que es perezoso, solito se va sacando. Él mismo se va sacando. La gente ve una persona perezosa y él mismo dice, no, eso no dura mucho. ¿Cómo le dicen en las empresas al perezoso? ¿Usted sabe cómo le dicen? Le dicen marrullero. ¿Sí o no? Es un marrullero. Él mismo dice un marrullero. ¿Por qué? Porque el marrullero no le gusta ¿qué? Esforzarse. Le gusta es que lo lleven en coche. Y Dios necesita gente que se esfuerce en su trabajo, que se esfuerce en su casa, que se esfuerce en la iglesia. Porque sabe algo, el que se esfuerza abre puertas. El que se esfuerza, donde quiera que vaya, ve un camino abierto. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se esfuerza, abre puertas de bendición. La gracia de Dios viene sobre uno. Ahí le dice, mira, ahorita leemos el texto. Daniel 10:17, mira lo que dice. Daniel 10:17. Dígale al hermano que tiene al lado, esfuércese, hermano. Esfuércese, hermana. No se vaya a quedar dormido, no se vaya a quedar dormido. Mira lo que dice Daniel 10:17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó ¿qué? Aliento. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Daniel. ¿Qué era lo que estaba pasando? Daniel estaba entrando en un proceso de ¿qué? De transición. ¿Sabe por qué? Porque Daniel estaba orando, Señor, tú dijiste que el juicio sobre Israel eran 70 años. Ya se cumplieron los 70 años profetizados por Jeremías. ¿Qué pasó, Señor, que todavía no ha pasado nada? Y él está orando, Señor, métenos a esa transición, de esa liberación, Señor, muéstranos, porque es tiempo de que el pueblo salga de la esclavitud. Y dice que él en medio de ese clamor comenzó a agotarse físicamente. Estaba cansado de qué? Cansado del camino. Ahí me acuerdo, cansado del camino. Él estaba agotado físicamente. Porque él estaba clamando por el pueblo. Y sentía que no tenía ¿qué? Aliento. Mira lo que dice el 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Y me qué? Y me fortaleció. Versículo 19. Y me dijo, ¿qué le dijo? Muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Qué le dice? Y aliéntate. ¿Qué le dice? Y aliéntate. El esforzarse es decisión suya y el alentarse es decisión suya. Usted no espere que el pastor le diga, mi hijo, esfuércese, no. Eso es decisión suya. Si el negocio no le estaba dando, ¿qué tiene que hacer? Esfuércese. Como le dijo el ángel, ¿qué le dijo el ángel a Daniel? Esfuérzase, esfuérzate y aliéntate. Y después, ¿qué le dice? Y mientras él hablaba, recobré ¿qué? Las fuerzas y dije, háblame, Señor, porque me has ¿qué? Fortalecido. ¿Sabe algo? Cuando usted toma la determinación de esforzarse y alentarse moralmente, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor se encarga de las fuerzas físicas. Él da esfuerzo al cansado. ¿Sabe algo? El apóstol Pablo estaba luchando y estaba cansado porque estaba luchando con una debilidad. Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad perfecciono mi poder. ¿Sabe algo? Si usted se sentía cansado, si usted veía que no veía una respuesta, si usted veía que como que estaba perdiendo el tiempo, que como que las cosas no daban, pues el Señor hoy te dice, esfuérzate y aliéntate, porque Él te va a abrir la puerta. Él te va a fortalecer y te va a levantar. ¿Sabes para qué? Para que
cumplas el cometido o el propósito que el Señor te entregó. Tú haces lo moral y el Señor hace ¿qué? Lo espiritual. Lo que tú no puedes hacer, el Señor lo hace. Pero Él necesita que te esfuerces. Ahora mire lo que sigue diciendo el texto. Hable mi Señor porque me has fortalecido. Usted debe entender algo. Usted debe aprender que usted debe esforzarse en tres cosas. Esforzarse para permanecer. ¿Usted debe esforzarse para qué? No escucho. ¿Usted debe esforzarse para qué? Permanecer. Esfuércese para permanecer. La Biblia dice en Hechos que la iglesia permanecía en la doctrina. Esfuércese para permanecer. Usted debe esforzarse para cambiar. Esfuércese para cambiar. Cambie ese mal genio. Cambie esa mala actitud. Cambie ese mal comportamiento. ¿Sabe algo? Hay gente que quiere y desea que el Señor le abra la puerta, pero tienen un mal genio. Se pelean hasta con ellos mismos. Ténganlo por seguro que esa actitud que va a pasar le va a cerrar la puerta. Entonces, ¿qué le toca a usted? Esfuércese. Hay gente que no dura en las empresas porque pelean con el jefe, pelean con el uno, con el otro. Esfuércese a cambiar. Y va a ver que Dios le abre puertas. Dígame. Ahora, usted tiene que esforzarse en buscar de Dios. Dígame. Bueno, y lo digo, usted debe esforzarse en buscar de Dios. Porque cuando usted comienza a esforzarse en buscar a Dios, usted mismo se está abriendo las puertas. Porque, ¿qué pasa? La Biblia dice que Él galardona a quienes. El que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él galardona a los que le buscan. Entonces, cuando usted se esfuerza en buscar de Dios, ¿sabe algo? Usted se está abriendo puertas. El problema es que hay gente que no se esfuerza. Voy a orar y se acuesta en la cama. Padre de la gloria. Hermano, ¿usted está orando? Sí. Ayer en la noche lloré. Pregunta, ¿eso es oración? ¿Eso es oración? ¿Eso no es oración? Se llama un bostezo profundo, un bostezo santo. Si usted no se esfuerza, no va a haber resultado. Hay gente que dice, pastor, estoy orando, estoy pidiendo al Señor esa respuesta de 5 millones. ¿Cuánto está orando? No, estoy orando 1 minuto. Pastor, estoy cumpliendo lo que dice Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo está clamando? No, pues, pastor, yo estoy orando al Señor. Gracias y amén. Si usted entendiera el término clamar, mejor dicho, ya hubiésemos bajado todas las bendiciones del cielo. Como el siervo brama. La palabra bramar quiere decir llorar, gemir. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Yo les voy a decir algo. Muchas veces en la noche, muy agotado y cansado, me he levantado a orar. Y le he dicho, Señor, no tengo fuerza, y me tiro al suelo. Me tiro al suelo acostado. Y le digo, no tengo fuerza, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Ayúdame. ¿Y sabe qué hace el Señor? Manifiesta su respuesta. ¿Por qué? Porque Él está viendo que mi esfuerzo. Él está viendo que mi esfuerzo. ¿Usted cree que dormir, orar en la cama es orar? Yo no sé, el Señor está hablando de esto, no sé. Por ahí alguien que está durmiendo, que tiene peleas con la cama, con sabanás. El Señor está levantando una iglesia
que entienda que tiene que pagar ¿qué? El precio. Que tiene que pagar el precio. Si la iglesia no paga el precio, no ve resultados. Estaba el profeta Elías orando y se encontró con los profetas ¿de qué? De Baal. Y dice que le dijo a los profetas de Baal que ellos presentaran su altar y comenzaron ellos a hacer sus prácticas litúrgicas. Y comenzaban a cortarse la piel e invocar a sus falsos dioses y no pasó nada. Y dice la historia que cuando él fue a ver el altar del pueblo, ¿cómo estaba el altar del pueblo? La Biblia dice, estaba arruinado. ¿Sabe por qué Baal se había tomado el pueblo de Israel? Porque el altar de Dios estaba como arruinado. Mientras en una casa, en un hogar, no hay altar, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Eso es lo que se llama guerras de ¿qué? De altares. Guerras de altares. Lo que usted deja de orar, otro lo está haciendo en contra de su vida. Porque yo le digo algo, oraciones, rezos, conjuros y maldiciones declaran continuamente en contra de los que hacen parte de la iglesia. ¿Usted está orando? ¿Usted está orando? Por eso, si usted no entiende eso, por eso es que no ve con claridad las bendiciones de ¿quién? Del Señor. Tienes que esforzarte. Mira lo que dice Isaías 40:27. Isaías 40:27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Qué era lo que estaba diciendo la nación de Israel? El Señor ni siquiera está mirando lo que me está pasando. El Señor ni siquiera tiene presente lo que yo estoy viviendo. Yo le hago una pregunta. ¿La culpa la tenía el Señor o la tenían ellos? Porque ellos sabían que se habían alejado de ¿quién? Del Señor. Ellos eran los que se habían distanciado de Dios. Y miren lo que dice el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? ¿Y qué? ¿Y no qué? Y no desfallece. ¿Ni qué más? Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Fatigado y cansado, y pensaban que Dios también se había cansado ¿de quién? De ellos. Déjeme decirle algo, Dios no se ha cansado de usted. Y se amaneció como muy pobre. Bueno, lo digo, Dios no se ha cansado de usted. Él no se fatiga ni se qué, ni se cansa. Por eso es que usted, a pesar de que muchas veces se porta mal, el Señor sigue siendo ¿quién? Fiel, porque Él no se fatiga ni se cansa. Pero ¿sabe qué hace Él? Se queda quieto. ¿Para qué? Para que usted tome una decisión. Para que usted tome una decisión. ¿Cuántos van a tomar la decisión de esforzarse? Y de animarse? Si no le había resultado lo que estaba haciendo, yo quiero que desde a partir de hoy te va a resultar.
vas a empezar a ver la solución de otra manera. Porque el Señor que servimos no se fatiga ni se cansa. Ahora mira lo que sigue diciendo el texto. En el versículo 29. ¿Qué dice? Ah. ¿Cuántos están cansados? Entonces necesita esforzarse. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Cuando usted va al gimnasio y comienza a hacer la rutina, llega un momento donde usted se cansa, ¿sí o no? Y ahí está el instructor. Y la rutina es 10 de brazo y comienza. Hizo la primera, la segunda y la tercera, ya está cansado, ¿sí o no? Y ya le está doliendo ¿qué? Los músculos. ¿Y qué le dice el instructor? ¿Qué le dice? Hágale, mijo. Hágale, mijo. Porque esas que duelen son las que sirven. Las otras no. Las otras no. Y usted comienza a temblarle el cuerpo. Y la pesa. Y le duele. Y le duele. Pero esas son las que realmente le están sirviendo. Y aunque sienta que no puede, ¿qué le dice el instructor? Hágale. Saque fuerza donde no tiene. Hágale. Y hágale. Y hace las 10. Así es. Así es en el camino del Señor. Cuando usted no puede, siga caminando. Es que no puedo caminar, siga caminando. Es que no puedo, siga caminando. Es que estoy cansado, siga caminando. Es que no puedo, hay que seguir orando. Ay, es que no puedo, hágale. Porque el Señor da esfuerzo ¿a qué? Al cansado. Cuando usted menos espere, estalla la bendición de Dios. Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué dice? Y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ni una. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere llevarte? El Señor te quiere llevar ¿a qué? Al límite. Porque cuando ya no puedan más, su poder vendrá sobre usted. Y cuando llegue el poder de Dios sobre usted, usted va a poder hacer lo que antes no podía hacer. El problema es que cuando vemos el límite, nos retrocedemos. Sigue. ¡Ay, voy a caer! ¡Ay! Siga. Porque ahí es donde vas a caminar sobre las aguas. Dios le dijo a Pedro, camina. Y Pedro dijo, si eres tú, dime que yo vaya. Él dijo, ven. ¿Y qué dice? Y él caminó. ¿Sobre qué? Sobre las aguas. ¿Sabe por qué? Porque Pedro llegó hasta el límite, los demás no. ¿Sabe qué pasa cuando usted llega al límite y se retrocede? No ve la bendición de Dios. Pero cuando usted ve el límite y camina bajo la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo sobrenatural de Dios se va a activar en usted y usted va a comenzar a caminar sobre las aguas. Hay gente que no ha caminado en lo sobrenatural de Dios porque cuando ve el límite le da miedo y retrocede. Por eso el Señor hoy te dice, esfuérzate, aliéntate, porque vas a ver la bendición de Dios. Mira lo que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos, ¿qué pasa con ellos? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Pero qué? Pero los que esperan en el Señor tendrán ¿qué? Tendrán ¿qué? Nueva fuerza. Así, vamos. Tiene la nueva fuerza, ¿verdad? Tendrán nueva fuerza. ¿Y qué dice? Levantarán alas como las águilas. ¿Y qué pasa? Correrán y no se cansarán. Caminarán y ¿qué? Y no se fatigarán. El Señor te está llevando al límite para que aprendas que cuando se acaban tus fuerzas, empiezan las fuerzas ¿de quién? De Dios. Y comienzas a ver lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Entonces estás esforzando. No quiero más orar por mi familia, no veo resultados. Sigue. Cuando ya llegas al límite, el Señor dice, ahora sí entro yo.
Y vas a ver que se va a cumplir su palabra en tu casa. Porque derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes tendrán visiones. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está esperando que llegues al límite para que Él traiga ese avivamiento en tu casa. Mi mamá levantaba a las 3 de la mañana a orar. Y oraba a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana yo tuve una visión. Y a las 3 de la mañana yo tuve una visión. En ese tiempo no era cristiano. ¿Y sabe cuál fue la visión? Que yo estaba en una campaña y yo estaba sentado cuando un pastor me señaló y me dijo: el Señor te dice, perdona a tus padres. Y yo lloraba y lloraba. Y cayó una gotica en la visión y se desvanecía. Y después yo me vi en un camino angosto y caminaba hacia arriba. Y un momento a otro me dijo, tu familia, yo miré hacia atrás y cayó otra gotica y se desvaneció. Y después me encontré en un lugar orando por un joven en silla de ruedas y el Señor lo levantaba. Y cuando el Señor lo levantaba, yo miraba al cielo y una cantidad de ángeles que aplaudían. Y cayó otra gotica y me desperté. Y yo dije, ¿qué es esto? Tenía 16 años, yo no entendía. Y yo estaba asustado, ¿qué es esto? Cuando me la acerqué a mi mamá acababa de terminar de orar, estaba subiendo, porque las habitaciones se quedan en el segundo piso, y cuando ella subiendo, yo le conté el sueño a mi mamá, y mi mamá me dijo, mijo, el Señor te está llamando. Déjeme decirle algo, cuando usted se esfuerza a levantarse en la madrugada a orar, ¿sabe quién le habla a sus hijos? El Señor. Cuando usted se esfuerza a buscar de Dios, Dios hablará a tu familia. A ti no te tocará, Él mismo se encargará de hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso yo te digo algo, esfuérzate y anímate, porque el Señor estará contigo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, he compartido tu palabra en esta mañana, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Dios. Tu palabra es fiel y verdadera, Dios. Señor, gracias. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya, la que están cantando ahorita. Porque solo tú puedes obrar. Si usted ahí está con la familia, agárrese la mano de las familias. El Señor te dice, esfuérzate y aliéntate. Esfuérzate y aliéntate. A tus pies hoy, mi Señor. Estará cerca de ti. Todo mi ser, de toda gloria, aleluya. Si usted se lo sabe, digo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No caer, dime quién quieres saber, pues tú eres mi refugio, oh Señor.
No importa dónde pueda estar, en valles de difícil